coautora, y la parte de nutrición es la que le lleva ella. Nos ha tenido viudos durante 4 años. 3 años que sí. 4 años de viudez, porque se nos fue a Australia, a un centro especializado en enfermedad inflamatoria intestinal. Ella se dedica a curar bichitos dándole de comer y a poner los malos de enfermedad intestinal dándole de comer. Ella con la comida lo arregla. Igual te mata que te cura. Y se fue para allá y nos ha tenido aquí pues triste. Y ha vuelto, lleva aquí hace 2 meses. 2 meses que ha vuelto. Rápidamente nos enteramos que estaba por aquí, la hemos localizado y esta es la primera visita. No me deja respirar. La primera visita que nos hace para tener toma de contacto con vosotros, y que nosotros la verdad es que teníamos muchísimas ganas, aunque hemos trabajado porque hemos hecho algunas jornadas en las que ella desde Australia ha participado por streaming, en varias jornadas. Ha participado tanto en el Macarena como en San Juan de Dios, a través de streaming ha estado con nosotros, pero no es lo mismo. No es lo mismo el streaming que tenerla delante. Bueno, y aquí la tenéis, ella es una gran profesional, una grandísima profesional, muy conocedora de las enfermedades inflamatorias y por supuesto su relación con la nutrición pues, es excelente. Así que ahora... Bueno, gracias por la invitación, feliz, y lo que te comentaba José Luis, la idea de una charla en particular, un tema en particular, porque es lo que uno ve en la consulta, cuando conversamos, que siempre hay muchas dudas de todo, o de particular. Entonces la idea de reunirnos hoy es hacer un conversatorio, hablar sobre lo que les pasa, sobre sus dudas, dando un poquito de contexto para poder focalizar la respuesta y charlar, porque las experiencias de todos nos van a servir para los otros, ¿no? Y es lo que dice un poquito, que me conozcan, yo soy chilena de origen y efectivamente vine aquí a hacer el doctorado en medicina, que fue en medicina realmente, pero yo estudié nutrición en Chile y fisiopatología, y ya vine a hacer el doctorado en medicina aquí en España. Y ahí me especialicé en Crohn. Y ya luego me fui a Australia y estuve entre Australia y Japón especializándome en colitis ulcerosa. Y bueno, vengo ahí con todas las ganas de ayudar, que es la idea, trabajar en conjunto. ¿Qué tiempo te llevaste en Sevilla antes de irte a...? Yo estuve 9 años viviendo en Sevilla. 9 años. 9 años en Sevilla y casi 4 años en Australia. Entre Australia, Tasmania, Japón, Nueva Zelanda, en distintos grupos de investigación, siempre con enfermedad inflamatoria intestinal, pero específicamente en colitis ulcerosa. ¿Allí colitis ulcerosa? ¿Qué era Crohn? Aquí Crohn y allí colitis ulcerosa, que también la prevalencia ya es súper alta. En Australia, Japón es altísima, incluso más. Bueno, en el colitis ulcerosa creo que la prevalencia ahora mismo está en 60%. 60 colitis, 40 Crohn, sí, ¿no? Sí, sí, el balance, pero en incidencia, el número de personas que cada 100.000 habitantes es mayor allí. Es mayor allí. Sí. Y esos países, no sé, estoy pensando en Japón, la cantidad de especias que usan con la comida, personas con nuestra enfermedad, yo tengo enfermedad de Crohn, pero vamos, también vale colitis ulcerosa, lo tienen que tener complicado comer. Pueden comer en casa, pero por ejemplo para salir eso, para mí siempre ha sido un problema. El salir, ¿no? Comer en la calle. Lo que pasa es que la diferencia de allí que con la de aquí, ¿no? Que aquí es muy común salir a comer a la calle. Allá si sale a comer a la calle es una vez al mes. No es algo habitual como acá, ¿no? Entonces es mucho más fácil de controlar. Si el problema es de poder controlar la alimentación, tú puedes tener todos los conocimientos, pero ya luego vas a la calle y entre que pregunta, entre que el camarero se cansa de las preguntas, entre que tampoco tienen certeza, es mucho más complicado, pero realmente la costumbre es salir a comer fuera y se Bueno, entonces dejar el espacio abierto para empezar a preguntar lo que quieran. Yo dentro de lo posible podré contestar y les pongo un poquito de contexto, ¿vale? A ver si podemos como enfocar las preguntas. Y yo creo que muchos de ustedes saben que en el fondo no tenemos claro y lo que estamos estudiando por qué se desarrolla la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Y lo que sabemos es que existen algunos genes, incluso hay un gen nuevamente, de hecho en Australia y China, que se está descubriendo o se descubrió y que está estudiándose si es un gen involucrado en la enfermedad inflamatoria intestinal, porque hasta ahora se conoce un gen que genera la disposición de desarrollar. Y ese es el punto importante porque nosotros, o la persona puede tener la disposición genética, pero es una predisposición. Puede ser que ese gen nunca se manifieste,
¿vale? Y por eso a veces cuando son recientemente diagnosticados, la pregunta es si tienes algún familiar con Crohn o con colitis, y a veces no existen familiares conocidos, ¿no? Que se haya diagnosticado. Y es porque tú puedes tener el gen, pero puede que nunca se desarrolle, o que se logre desarrollar. Sí. Y ahí entra el tema de la alimentación, porque lo que se ha visto es que existen factores medioambientales, el 99% relacionados con la alimentación, que generan que este gen, que estaba en silencio, despierte y se desencadena. Lo que se ha estudiado tiene que ver con estilos de vida, y yo digo 99% porque lo que se ha visto tiene que ver con alimentos, tiene que ver con el agua, qué agua tomamos, tiene que ver con el hacinamiento, porque se ha visto que, por ejemplo, países subdesarrollados o en vía de desarrollo que viven muchas personas en el mismo lugar o con mascotas, no sé, hacinadas, tienen menos posibilidades de desencadenar esta respuesta del gen, por ejemplo. Menos posibilidades. Menos. Entonces, hay todas las condiciones de subdesarrollo, parece ser protectoras. Y todas las que tienen que ver con el desarrollo, por eso no sé si han visto las curvas, las jornadas, o cuando han visto, por ejemplo, la enfermedad que llega a la industrialización y de repente se disparan. Porque parece que todas las cosas positivas que ha traído el desarrollo de todo, incluso de la industria alimentaria, también ha generado como que despierta este gen, ¿no? Sí. Y luego tiene que ver con el uso de antibióticos y anticonceptivos, también se ha visto que puede ser un factor, pero realmente casi que todos los factores que puedan desencadenar el desarrollo de la respuesta inflamatoria del intestino tiene que ver con la dieta. Y entonces ahí surgen personas como yo que dicen, bueno, si hay algo aquí en la dieta, ¿cómo es que la dieta puede generar un cambio para activar un gen, ¿no? O cómo puede generar, ya estando activado el gen, cómo la dieta puede generar que ese gen quede en silencio, para que no vuelva a despertar. O al revés, ¿qué componente de la dieta genera que este gen vuelva a despertar y desencadenar un brote? Y por eso lo que se estudia hoy en día es tratamientos nutricionales que puedan ser tan efectivos como el farmacológico. ¿Vale? Ese es como el plano general. De hecho, además, los niños, por ejemplo, los curamos con comida, o sea, con el alimento. No le ponemos un tratamiento biológico, ni le ponemos corticoides, ni le ponemos nada. O sea, simplemente controlamos la alimentación y con eso controlamos la enfermedad. Exactamente. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Hay una... Entonces, lo interesante sería identificar qué alimentos despiertan el gen, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y se ha llegado a acercarse a algunos de esos alimentos. Claro, ahí está el punto, porque hasta ahora tenemos en estudio 4 o 6 tipos de dieta, porque ustedes, ¿por qué es tan difícil la nutrición? El campo de la nutrición, lo sabrán ustedes, ¿no? Cuando van al médico le dicen, ustedes preguntan, ¿qué puedo comer? Y le dicen, bueno, lo que te sienta bien, lo que te sienta. Claro, porque es muy difícil identificar, porque no comemos una cosa, comemos muchos nutrientes, muchos minerales, comemos mucho, es una gran variedad, entonces llegar a controlar todo es difícil, por eso es tan complejo. Pero hasta ahora se están evaluando 5 o 6 dietas que tienen exclusión o incorporación de componentes de la alimentación que podrían ser terapéuticos. Y aquí me voy a mi pizarra, que yo quiero dibujarlo. Es que una de las dietas, y yo siempre lo comento, ¿no? Hay un componente que se desarrolló en la industria alimentaria, que son los emulgentes. Los emulgentes se desarrolló en la industria alimentaria para juntar los alimentos. Ejemplo, juntar, por ejemplo, agua con grasa. Pongo un ejemplo, una galleta, un helado, cualquier cosa que tenga algo de grasita, pero que tenga otros componentes como agua, pero necesito que sea uniforme. El chocolate. El chocolate es cacao líquido con manteca. ¿Cómo junto el líquido con manteca para que quede uniforme? Entonces, la industria alimentaria usa mucho emulgentes, la lecitina de soja, la carragenina, usa muchos emulgentes para que el alimento tenga una forma uniforme. Vale, y ahí entra un tipo de dieta que estamos estudiando, que yo les comento cómo la estudiamos, porque yo tengo un animal, yo trabajo con ratones y ratas, ¿no? Y entonces yo veo el intestino del ratón, y el intestino es así, ¿no?
Vale, ese es el intestino. Bueno, esta línea que está acá realmente son células y que las células más o menos deberían estar así. Cada una de estas células, entonces cuando nosotros comemos, el alimento y todo entra por aquí, ¿no? Y luego el alimento que está aquí debería de absorberse para nuestro cuerpo. Ese es como el concepto de cuando comemos. Pues parece ser que los emulgentes, cuando consumimos emulgentes, los emulgentes lo que hacen es generar como una separación de las células, como que destruyen estas uniones entre célula y célula. Y entonces, ¿qué pasa? Todas las bacterias, compuestos de bacterias, antígenos, todos los compuestos negativos que pueden estar, desechos que pueden estar dentro de nuestro intestino, quedan expuestos a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo responde con un sistema, con una respuesta inmune que es exagerada. Y entonces la presencia de estos compuestos que son malos, que pueden generar una destrucción de las células, que se vería así, puede ser una respuesta a por qué puede activar estos genes que estaban silenciados. Por ejemplo, yo para desarrollar colitis ulcerosa en un modelo animal, porque yo para buscar un tratamiento, porque nosotros buscamos no solamente dieta, sino farmacológico, y también tratamos de comparar cuál es más efectivo, ¿no? Y por ejemplo, para yo generar colitis ulcerosa en un animal y poder darle mis tratamientos que yo quiero probar, yo doy carragenina. La carragenina generalmente está en los productos como en las natas, en los helados, en los chocolates, en las galletas. En las bebidas vegetales, la leche de soja, la leche de almendra. La carragenina es una emulgente que se utiliza mucho en la industria alimentaria y yo lo utilizo, solo la carragenina, para generar este deterioro de la pared intestinal. ¿Para qué? Para exponer todo lo malo de mi intestino a mi cuerpo. Entonces aquí vienen las células inmunes y la atacan. Entonces, un tipo de dieta, por ejemplo, que se está estudiando, es una dieta que se llama libre en emulgentes. ¿Y cómo se generan dietas libres en emulgentes? Eliminar todos los productos envasados y procesados, es decir, a base de productos naturales. Porque la carragenina no se encuentra en los productos naturales, solamente en los productos envasados. Por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánta carragenina de esas le tienes que dar al ratón pobre? Poca. Carragenina tú das como 10 miligramos por kilogramo de peso. Piensa que cada ratón pesa 20-25 gramos, o sea que son miligramos de carragenina. Durante 6 días ya desarrollan el colitis ulcerosa. Ahora estamos hablando de un ratón que pesa 25 gramos versus un humano que pesa 60. O sea, estamos entendiendo, yo en eso quiero ser bien prudente, que estamos entendiendo que son, que no lo sabemos, sabemos poco, pero sabemos que es dañino. Y sabemos que genera una respuesta del cuerpo, una respuesta inmune. Y sabemos que genera un destrozo de las paredes del intestino. Eso lo sabemos. Ahora, el siguiente paso es trasladar esa información que tenemos en modelos experimentales con animales a humanos. Pero algo está claro, que cuando comenzamos a comer productos industrializados, envasados, la prevalencia de colitis y enfermedades de Crohn en el mundo se disparó. Todo. Perdón, Sí. estaba. Gracias. No, era un par de cosas. Sí. Dice que entrando al colon, esa alimentación, es alimentación, lo había dicho. Claro, la carragenina es un compuesto que está en los alimentos. Bien, entonces, ¿por qué es perjudicial? Una vez que se abre la célula a causa del emulgente, Sí. ¿por qué es malo ese alimento? Porque no es todavía un producto, sigue siendo alimento. Claro, es que la carragenina en nuestro cuerpo no es capaz de absorberlo, lo eliminamos por las heces. Lo que hace esta carragenina es que cuando pasa por aquí, pasa arrasando con las paredes del intestino. Y entonces hace que todo lo que está dentro de nuestro intestino, por ejemplo, bacterias. Nosotros en nuestro intestino tenemos bacterias que son malas también. Las bacterias son malas porque liberan compuestos malos, que se llaman lipopolisacáridos, LPS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de mi intestino, por ejemplo, tengo una bacteria, que son bacterias dañinas. Y son dañinas porque liberan un compuesto que se llama LPS, da igual el nombre. Y estos compuestos que están dentro de nuestro intestino nunca están en contacto con nuestro cuerpo. Pero la carragenina, entonces no pasa nada. Pero como la carragenina pasó arrasando, entonces ahora esto sí está en contacto con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo lo reconoce como algo extraño y dañino, que lo es.
y entonces cuando manda a todas las células del sistema inmune a atacar. Y esa es la enfermedad inflamatoria intestinal. Es por definición una respuesta exagerada, exacerbada del sistema inmune. Y la otra pregunta, gracias, era si yo busco urgentes, me va a dar una lista de la búsqueda. Sí. Sí. Gracias. De hecho, tú buscas emergentes en Google y ya aparece el listado de emergentes y dónde es más común encontrarlo. Lo que yo tengo entendido, al menos aquí en Europa, los emergentes más comunes es la lecitina, que hay de todo, pero la más común es la lecitina de soja y la carrageenina. Pero La la cosa... lecitina de soja, incluso hay gente que la toma dura, así como tal. La lecitina. Al regulario piden lecitina de soja. Para el colesterol. Para el colesterol es... No, yo creo que sí, que yo en cierta ocasión la tomé para el colesterol. Para el colesterol. Decisión de eso. Claro, lo que pasa es que la soja y otros alimentos tienen algo que se llama fitoesteroles. Y los fitoesteroles producen el colesterol, pero no es la lecitina, son los fitoesteroles de la soja. Y si esa bebida lleva lecitina, aparece en los ingredientes. Debe, por norma ministerial, Obligatorio, la ¿no? lecitina es obligatoria de declarar. De esta manera, yo creo que el tema es fácil, ¿no? Si cocinamos en casa y hacemos comida en casa Claro. Y evitar y tanto evitamos industrializado. los ultraprocesados, Claro. ya tengo la dieta. Claro, Bueno, ya eso tengo la dieta libre de de esto. emulgentes. O sea, una dieta que no agravaría los síntomas de la enfermedad, ¿no? Pero no va, digamos, a hacer que la enfermedad vaya para atrás, ¿no? No, una vez que la enfermedad está, ya está. Lo que sí estará mejor. O sea, los brotes se darán con menos frecuencia, ¿no? Vale. Claro. Sí, lo que pasa es que, claro, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica. Al ser crónica, está siempre ahí. Lo que pasa es que esto lo que hace es como reparar. Si estamos, por ejemplo, en una dieta libre en emulgente, lo que hace es como reparar, mantener sano. Entonces, la probabilidad de un brote es menor. Ahora, la pregunta que surge entre usted y para mí también es ¿cuánta carrageenina tomar? Por ejemplo, vale, yo voy a tener una dieta súper natural y bueno, a lo mejor alguna vez tomaré un producto envasado. La pregunta es ¿cuánto es alguna vez? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? No lo sé. Eso es lo que me ha surgido a mí, por ejemplo, cuando has dicho bebida de... Yo he sustituido la leche por mi tolerancia a la lactosa, de vez en cuando, que no lo estoy haciendo muy habitual, pero sí me he pasado a la bebida de avena o la bebida de almendra, para tomarte de matcha, es lo que tomo con ella, Claro. no otra cosa. Ahí lo que yo te recomendaría... Entonces has nombrado eso y digo, Madre mía. me estoy chutando. Claro. Esta es la idea de este conversatorio, como estar como más pendiente, no alerta ni volver, pero estar como pendiente de cosas que parecen ser fundamentales. Existen en el mercado, por supuesto, bebidas vegetales sin emulgentes. Existen. Lo que pasa es que la mayoría lo contiene, ¿vale? Pero, por ejemplo, la bebida de coco de algunas marcas, hay uno que se llama Econatura, que yo lo he revisado, no tiene, por ejemplo. Esas tienen que poner específicamente, no tienes que buscar en Hay que buscar los ingredientes que no los tengan. En los ingredientes. Yo tomo bebida de arroz de la marca Mercadona y no lleva ningún tipo de componente artificial. Que dice solo le echa arroz, ¿no? Lleva aceite de arroz, agua, arroz y sal. Exacto, claro. Eso es lo que podemos buscar en los ingredientes, ¿vale? Generalmente las bebidas vegetales tienen que tener 2 o 3 ingredientes, que es el alimento de la que produce, agua y sal. Pero a veces tienen azúcar, pero ya está. ¿Vale? Ahora hay marcas, lo que pasa es que se usan mucho en las bebidas vegetales porque tienes que juntar, imagínate la bebida de almendra. Claro, sí. La almendra es grasa, ¿no? Pero esto es líquido, entonces ¿cómo junto el líquido con la grasa? De forma homogénea. Ahí va. ¿Vale? Pero también comentarte, ya que lo mencionaste, la intolerancia a la lactosa la intolerancia a la lactosa es del azúcar. Entonces tú puedes, o sea, como alternativa, ¿no? Que tú tengas intolerancia a la lactosa no significa que tienes que quitarte de la leche. Lo que pasa es que tienes que tomar alimentos que sean muy fermentados de la leche o leche sin lactosa, o sea, como que si quieres bebida vegetal también, adelante. Pero puedes tomar también, no tienes por qué quitarte la leche. Lo que pasa es que puedes No, de todas reemplazar. formas, a mí personalmente no me ha resultado, porque yo tomaba poca leche.
Y de hecho no me compro ya leche sin lactosa porque es que ni tomo café, yo lo que tomo son infusiones. ¿Me entiendes? Entonces Sí, me por- pasa un poco al té matcha y lo uso con bebida vegetal, ¿sabes? A mí me resulta, y de hecho la lactosa tiene la pastillita y cuando te quieres tomar algo, a mí lo que me ha perdido es, me ha resultado un poco más así es el queso, pero también uno acaba diciendo, si esto es por mí, me lo quito, ¿no? Me resulta más difícil porque a mí se me ha despertado la intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol. La fructosa y el sorbitol es mi batalla ahora mismo porque es que más complejo. lo tiene todo. O sea, prácticamente me he quitado de la fruta, que era algo que para mí era bastante fundamental y la he hecho mucho de menos. Entonces todo eso conjunto es lo que me trae loca, por eso estoy aquí. Sí. Yo comentarte, es difícil darte una indicación particular, o sea, más que nada algo más general que lo puedes recoger, ¿no? Tú sabes cuál es tu caso más personal, pero como comentarios para todos con respecto a las intolerancias a azúcares, porque el sorbitol es un azúcar, que es un azúcar del alcohol, la fructosa, que también es un tipo de azúcar, y la lactosa, ¿no? Entonces, generalmente las intolerancias a azúcares surgen secundarias a procesos inflamatorios. Porque cuando está inflamado el intestino, la función del intestino es absorber, lo que sea, pero es absorber. Cuando está inflamado, entonces pierde su función, que es la de absorber. Entonces hay intolerancia, ¿vale? Yo no soy a favor, por ejemplo, si hay una intolerancia a la lactosa, mi punto de vista siempre es tratar de que el paciente, si la tolera bien, que consuma leche o derivados lácteos y no reemplazarla por bebidas vegetales, por varias cosas. Una, porque los productos fermentados como yogur, kefir y queso viejo tienen un montón de calcio y vitamina B. Y pacientes que están con corticoides necesitan suplementarse con calcio. Y la vitamina D tiene un efecto sobre la inmunidad positivo. Entonces, por ese lado, y además tiene un efecto probiótico, ¿no? Para mantener nuestra microbiota intestinal. Entonces, yo no quitaría los lácteos. Yo no conozco tu caso particular, a lo mejor por algún caso particular lo han quitado, yo no lo sé, pero lo digo como para modo general, que no pensar inmediatamente que porque tengo una intolerancia a la lactosa tengo que quitarme las leches. No, puedo reemplazarlos por productos sin lactosa o consumir alimentos muy curados como el queso o el yogur, por ejemplo, cuando están muy cerca de la fecha de caducidad también tienen menos lactosa, entonces puedes ir jugando con eso. O reemplazarlo por el kéfir, que el kéfir no solamente es que no tiene lactosa, es que además tiene lactasa en su fermentación. Entonces, no quitar la leche inmediatamente al ser intolerante a la lactosa. Luego ya depende de cada caso, ¿vale? Porque soy vegano, no tomo leche, porque resulta que le pongo ciertas cosas, igual me sienta mal, que ya hay casos particulares, ¿no? Luego, la fructosa y el sorbitol. La intolerancia a la fructosa y sorbitol, ¿alguien más tiene aquí intolerancia a la fructosa y sorbitol? Lactosa. Yo a la lactosa y los edulcorantes en general me sientan todos mal. Claro, normal. Bueno, fructosa y sorbitol, que son otros azúcares, generalmente somos capaces de revertir la intolerancia. La gran diferencia con la enfermedad inflamatoria y las intolerancias es que las intolerancias son reversibles. O sea, podemos hacer un tratamiento. Yo generalmente para las intolerancias a azúcares como fructosa y sorbitol las trato durante 6 a 8 semanas. En esas 6 a 8 semanas se repara el intestino, se hace tierra de exclusión y una vez que el intestino esté más desinflamado, lo sabemos porque disminuye la sintomatología clínica, comenzamos a reintroducir fructosa. Porque 2 años de... Claro, ahí el tema es como reevaluar. No tomar porque es que ya no me atrevo. Claro, nada. Eso se puede reevaluar. Porque es súper importante incluso para un paciente con enfermedad inflamatoria consumir esos productos, ¿no? Que la fruta ayuda al desarrollo de bacterias buenas del intestino, es un prebiótico. Entonces quitar cosas, se pueden quitar, pero por un tiempo determinado y bajo control, por ejemplo. Y que se va introduciendo poco a poco. ¿Cómo? Lo que pasa es que, claro, tú Por haces... ejemplo, la fruta. Yo es que ya lo último que me he tomado es un melón pequeñito, un melón verde que me comentaron y demás. Bien, ahora que viene la época del calor y la fruta refresca tanto, Claro. Por ejemplo, un melón normal Me parece que eso primero hay que trabajar. que o sea, está a tope, me tomo... no sería lo mejor yo con lo Se que... toma algo y empieza una vez qué pasa. Por ejemplo, la fructosa, porque
la fructosa, una persona normal sin intolerancia es capaz de aceptar entre 10 a 15 gramos de fructosa al día, ¿vale? Los pacientes que tienen intolerancia a alta azúcar, por ejemplo, con enfermedad inflamatoria intestinal, al menos las primeras 6 a 8 semanas tienen que consumir 0 o 0.5, o sea, nada. En esas 6 a 8 semanas se dan tratamientos que lo que hacemos es como reparar las células para que no estén tan inflamadas, porque esto lo hace la carragenina, pero también hay otras cosas que pueden generar inflamación de las células, ¿no? Por eso es muy inflamatorio. En fin, en esas 6 a 8 semanas reparamos y ya luego una paciente, por ejemplo, como tú, podría empezar con la reintroducción con 3 gramos al día de fructosa. El tema es que media ración de cualquier fruta ya tiene más de 3 gramos. Entonces lo que hay que partir son con frutas que tengan, o alimentos que tengan fructosa que tengan menos de 3 gramos, por ejemplo. Y ahí los frutos rojos, por ejemplo arándanos, frambuesa, mora, tienen por ración, que sea una taza, 1,5 gramos. O sea, si tú me preguntas, yo partiría con esa fruta en lugar de un melón. Eso me lo compraba. La semana pasada compré arándanos y melón. Pues bien, yo melón en Pero reintroducción. claro, no sé, tengo los arándanos que no sé cómo tocarlos. Claro, los arándanos Me tomo un no- poquito con un yogur, que es lo que me ha gustado a mí siempre, echarle Pues fruta eso me natural al parece yogur. bien. O me tomo 3 y voy esperando a que vaya pasando Sí. el tiempo. Porque es inmediato. Es inmediato, la reacción es inmediata. Yo te aconsejaría que si vas a probar algo, por ejemplo, que pruebes con los El arándanos en lugar del arándano melón, tiene buena idea, pues le que meteré. tiene menos. Sí, A lo mejor no está muy relacionado, pero lo que sea. me inquieta desde hace tiempo ya. Yo recuerdo en las casas de los pueblos, el abuelo metía unos tomates, los cerraba al vacío y tenía tomate a lo mejor 3 temporadas. Por lo tanto, no era solo tomate, metían también frutas diversas, Como conserva, ¿no? no sé si todo sí, pero muchas cosas. Sin embargo, una lata de tomate en el supermercado, es una novela. No pagas ¿Cómo para puede ser? diferencia. Entonces alguien está haciendo mal las cosas. Si ese hombre lograba tener tomate durante 3 años y repartía a la familia y demás, ¿quién autoriza a esta gente para que echen tanta porquería? Eso no lo entiendo, eso no lo entiendo. Es que es lo mismo que el alcohol, es lo mismo que el tabaco, es lo mismo que todos. Son todos alimentos regularizados. Fíjate que incluso, y ya depende de las políticas de cada país, porque aquí existe, ¿cómo era que se llamaba? No recuerdo el nombre del producto. Hay un emulgente, vuelvo con el emulgente porque hay un motivo de estudio mío, que se llama, hoy yo no recuerdo cómo se llama. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Que está en los chuches de los niños. O sea, los chuches, para que sean chuches, le ponen ese compuesto. Que ya me acuerdo cómo se llama. Pero Bueno. ¿por qué no producen, por qué no nos presentan el alimento en su naturaleza? Porque por varias cosas. Primero quiero decir el motivo por qué, o sea, políticas, ¿no? De cada país. Porque ese compuesto que está permitido en España está prohibido en casi todas partes del mundo, por ejemplo. Entonces tú dices, ¿por qué? Y luego al revés, ¿no? En parte del mundo tienen cosas permitidas y en España están prohibidas. Entonces, primero tienen que ver con políticas que yo creo que ninguno de nosotros tiene el alcance de poder imaginar por qué sí, por qué no. La empresa que produce eso es el familiar del político que va a hacer la ley de etiquetado nutricional, qué sé yo, se va de nuestro alcance. Lo segundo, la cantidad de ingredientes, conservantes, preservantes, etcétera, etcétera, que ponen en una salsa de tomate, que debe tener tomate, como tú lo comentabas, tiene que ver con la producción masiva. Entonces, tú tienes que producir tanto para tantas personas y para tantas partes del mundo, porque ese es el problema, que nosotros hemos dejado de consumir productos locales. Estamos comiendo productos que son, voy a poner avocado, ¿cómo se llama? Aguacate. Comemos no el aguacate que se produce en Málaga, comemos el aguacate que se produce en Perú. O sea, imagínate que un país así tiene que producir para el resto de Europa. O sea, ya hablo de un producto natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los productos industrializados es una producción masiva, no para un producto local, sino que para todas las partes del mundo. Y eso significa producir en masividad. O sea, que a una salsa de tomate no hay tomate en el mundo para todo el mundo. O sea, le pongo muchos ingredientes para aumentarlo. Luego tiene que durar lo más grande, porque tengo que exportarlo, tiene que venderse ahí.
O sea que hay muchos factores. Y las condiciones, las las condiciones de mantenimiento, que puede ser lo que tú dices. Ese abuelo que ponía el tomate en el bote, ese seguro que el bote después estaba en un sitio, en una fresquera de la casa, y en unas condiciones que estaba ahí todo el año igual. Este bote, ahora el lata de tomate, no está dándole 40 grados de temperatura en un lado y en el otro lado está a menos 20. A menos 20. O sea que es que. Es por eso. Es que todos queremos comer todas las frutas en todos los Efectivamente, esa es la historia. Eso es nuevo. Antes, cuando llegaba la sandía, llegaba. Si tú vas a, el resto del año nadie comía. España produce uva, ¿no? Mucha uva. Eso es. Sin embargo, tú vas ahora mismo a comprar uva, queremos comer uva ahora. Y ahora mismo temporada de uva de Perú. La que te tienen en el mercado ahora mismo es de Perú. Que son a lo mejor incluso empresas españolas. Ya hay empresas españolas que como quieren tener uva todo el año, pues tienen su finca aquí, en la zona de Mazagón, produciendo lo que sea, y además se compran unos terrenos en Perú para seguir fabricando. Y entonces tienen todo el año el mismo producto. Es que todo eso, eso nos condiciona todo. Un individuo francés que practicaba la macrobiótica decía, no. Tú tomas lo que esté en tu terreno y en el tiempo que lo Que te toque, claro. Claro, eso sería lo ideal, pero ahora veo yo todo tipo de ciudadanos, como yo, cualquiera que está pidiendo uva en febrero. O sandía ahora, de pronto la sandía no es hasta julio. El tomate también no es hasta julio. Ahora hay todo el año todo el año. de eso. Y después hablan de que tienen microplástico, pero claro, es que todo eso va. El producto está muy relacionado con el plástico para conservar. Además, y luego, yo creo que si nos ponemos a charlar, casi que no podríamos comer, ¿no? Porque hasta los productos naturales están con microplástico, con metales pesados, es complejo. Lo que yo creo que en este momento es como poner sobre la balanza, ¿no? ¿Qué cosas sí se pueden modificar, cambiar, y qué otras cosas a lo mejor tienen un menor impacto, ¿no? Sí, me pregunto. Yo estoy diagnosticada hace muy poco de Crohn y bueno, alguna vez no he sido una consumidora para nada de, por ejemplo, de pizza, ¿no? Una vez en el trabajo, una vez en el terciado, bueno, pero yo soy de comida procesada. Pero sí a veces, pues bastantes veces he consumido verdura, por ejemplo, congelada sin guisar ni nada, pero congelada. Eso puede ser, ¿no? Siguiendo el mismo como concepto, que obviamente lo ideal es consumir productos frescos, o sea, dentro de ese concepto, pero realmente no tienen, o sea, una verdura que la espinaca o bueno, que vienen congeladas realmente no tienen ningún impacto, porque lo que hacen simplemente es que es el producto que esté en menos 20 para mantenerlo por más tiempo. Entonces, algunas veces sí es verdad que el producto congelado viene con trazas de lactosa, entonces pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, que son muy sensibles, puede darle por cara. Pero pensando en enfermedad inflamatoria intestinal así pura, no tendría ningún impacto negativo. Yo quiero puntualizar Estudiado. Particularmente las verduras congeladas necesitan para. Pero hay que ver si es porque tienen tasas de lactosa. Y a lo mejor vas a tener alguna intolerancia a algún azúcar. Yo soy intolerante a lactosa, pero en realidad Por no ejemplo. tomo lactosa. No tomo leche, pero tomo queso, tomo yogur. Dentro de una alimentación sana, normal, natural, que tú con tu experiencia en colitis, ¿hay algún alimento que impacte peor en lo que es un enfermo de colitis? Sí. Las carnes rojas. Las Carnes rojas. y Crohn también. Eso. Más en colitis que en Crohn. O sea, está estudiado las dos, pero de hecho, por ejemplo, yo tengo la experiencia de Japón y algunos países asiáticos, también en China, porque allá la medicina es súper distinta a la que conocemos, la occidental aquí, ¿no? Y parte del tratamiento, paciente que llega al hospital con colitis ulcerosa, o sea, antes que cualquier cosa, es dieta semi-vegetariana. O sea, que tendríamos que eliminar. ¿Semi qué? Semi-vegetariana. Semi-vegetariana porque les permite el consumo de pescado. Y aquí yo voy a explicar por qué. ¿Y la carne blanca de... Sí, ahora te explico por qué. Por ejemplo, yo sí es verdad que alguna vez indico dieta semi-vegetariana para mantener la remisión. Y la dieta semi-vegetariana sí permite el consumo de carne blanca, pollo y pavo con menos frecuencia, pero igual
Porque una de las cosas que sí sabemos de la enfermedad inflamatoria intestinal, que la dieta es un factor que puede desencadenar un brote o el inicio de la enfermedad, y lo han escuchado ustedes, la microbiota intestinal, ¿verdad? Existen dentro del intestino bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, tenemos este mismo intestino, voy a seguir dibujando aquí, y tenemos bacterias, bueno, están adentro, ¿no? Tenemos bacterias buenas, las vamos a poner así, y luego tenemos bacterias malas, que las vamos a poner así, como más desordenaditas, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas bacterias? Nosotros en el intestino, por eso es más frecuente en la colitis ulcerosa, voy a hablar de la dieta vegetariana, adentro de que son las células del intestino. Hay una protección, que es como una capa de mucosidad, que lo que hace es que protege todo lo que está dentro del intestino de nuestro cuerpo. Esta es la capa de lo que se llama mucus, que no tiene nada que ver que cuando tengan deposiciones con mucosidad, que es otra cosa, es un muco que es microscópico, no se ve, pero está sobre la célula como protegiéndola, haciéndole como un colchón, una camita. Bueno, y entonces esto hace que nuestro intestino, que nuestro cuerpo nunca esté expuesto a nada de lo que comemos o que bebemos. El alcohol, todo está protegidísimo porque tenemos esta capa de mucosidad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un compuesto en las carnes rojas, principalmente en las carnes generales, que se llaman aminoácidos aromáticos. Las carnes, esta es una carne, son muy ricas en proteínas, ¿verdad? Nosotros comemos carne porque ahí vienen las proteínas. Pero las proteínas tienen dos tipos, hay como dos tipos de proteínas. Uno que se llama aminoácidos aromáticos y otro que se llama aminoácidos ramificados. Todas las carnes tienen aminoácidos aromáticos ramificados, pero la carne roja tiene más aminoácidos aromáticos. ¿Qué pasa con estos aminoácidos aromáticos? Estos son la principal fuente de alimentación de las bacterias malas. Entonces, si nosotros sabemos que la dieta es un factor de la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene como una trilogía: dieta, microbiota, gen. El gen es lo que no podemos controlar, pero estas dos cosas sí. O sea, tenemos 75% entre comillas del control de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el tipo de la dieta semi-vegetariana estaría controlando uno de estos tres factores. Yo quería preguntarte sobre los lácteos, ¿vale? Y sobre el pan y el gluten, vamos. Porque, o sea, a mí me operaron a finales de enero. La cuarta operación, ¿vale? Y me han puesto una ostomía. Tengo ya la primera vez que me han puesto una ostomía. Yo antes de esa operación, yo no podía comer nada con gluten y ningún tipo de lácteo. Nada, o sea, me sentaba fatal, me daba muchísimos gases, el pan era como si fuera celíaco. Sin embargo, me habían hecho pruebas de celiaquía y no daban negativo. Y ahora que me han operado, puedo volver a comer pan y no me hace daño. Estoy comiendo pan de masa madre, ¿vale? Entonces eso no lo entiendo muy bien. Puedo comer pasta otra vez, la pasta, bueno... Tuviste resección, ¿verdad, intestinal? ¿Tuviste resección intestinal? Sí, me han quitado... Vamos, llevo quitado cerca de 1,5 metros de intestino. ¿Dónde tienes la ostomía? En el colon... ¿Descendente? El final. Al final. Al final dedujeron que había un problema de motilidad en el intestino, porque la enfermedad realmente la tengo supuestamente bajo control. Mis analíticas son bastante buenas, pero había un problema de movimiento, no se sabe muy bien por qué. Puede ser quizás por todos estos años que la enfermedad estaba ahí causando daño. También es verdad que llevo 5 o 6 años tomando Piaces para el dolor, porque no había otra cosa que me quitara el dolor. Y claro, los tomaba a diario. Y ahora los estoy retirando. Y claro, he pasado de tener un estreñimiento bastante gordo después de la operación, con la dosis alta de opiáceos, y ahora lo que estoy teniendo es todo lo contrario. Ahora tengo la dosis de opiáceos muy baja y estoy con unas diarreas tremendas.
¿sabes? Entonces, claro, es un poco lioso, ¿no? Y luego los lácteos, a mí me gustaría volver a comer lácteos, pero probé un queso rallado hace poco y me sentó fatal. Y me pregunto a lo mejor si un queso muy curado, por ejemplo, que lo has comentado, a lo mejor podría ir mejor. Parto de atrás para adelante. Es que en tu caso es un poco distinto con el tema de los quesos, con la ostomía. Porque realmente lo que evitamos para evitar algo que se llama esteatorrea, que son diarreas que tienen más contenido graso, es comer alimentos bajos en grasa. Entonces, el queso realmente, si es rallado, es un alimento con un queso graso. Y eso puede generar esteatorrea, que es las diarreas más abundantes y con menos control, ¿no? Más acuoso, más graso. Sí. Entonces, realmente, por ejemplo, en tu caso, yo realmente volvería a probar lácteos, pero que sean lácteos más bien desnatados. Sin lactosa, primero, como para introducirlo, pero desnatado, pero porque tu caso es particular. Entonces parto de esta. Y luego lo del gluten es otro tipo de dieta que estamos estudiando como potencial tratamiento. Lo que pasa es que no está claro, porque el gluten es una proteína que viene no solo del trigo, sino que de la cebada y del centeno. Entonces el gluten es una proteína, realmente. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente si tú tienes el intestino dañado, estas cosas que están aquí, que son cosas malas, nuestro sistema inmune las reconoce como algo malo. ¿Qué es lo que pasa con el gluten? El gluten es una proteína y las proteínas tienen una estructura molecular. Y hay proteínas que son chiquitas, así, y hay otras proteínas que son grandes. Y el sistema inmune reconoce, mis células inmunes, reconoce lo más chiquitito como menos dañino y lo más grande como más dañino. Es como que venga un soldado, pero viene aquí todo un batallón. Claro. Negativo, no atacarme. El gluten es una proteína muy grande. Entonces, potencialmente, pero no sabemos muy bien por qué, el sistema inmune podría reconocerlo como algo extraño. Pero para que la reconozca como algo extraño, tiene que estar el intestino dañado. Pero si yo estoy en remisión, si yo no tengo inflamación, si estoy bien, yo no debería por qué eliminar el gluten de mi dieta. Porque no estaría expuesto, estaría cubierto a mi sistema inmune. Sí. Mira, los probióticos, yo que no sé nada de esto, pero me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cómo pueden mandarle un probiótico cualquiera, para la farmacia un probiótico? Según lo que yo entiendo, las bacterias en unas personas hay algunas, en otras hay otros tipos de bacterias, o escasean, no sé si que fallan o escasean, o están, tiene un nombre, Disbiosis. Exactamente, si la disbiosis Que es una alteración. en cada persona tiene un origen distinto. ¿Cómo que dan un probiótico con no sé cuántos trillones o billones de tal a cualquiera, ¿no? Como si se lo dan a esta persona lo mismo que a mí. Si mi disbiosis está originada de una manera distinta a la de él, ¿no? Y bueno, ahora hay más probióticos. Hace unos años no había nada más que el darle en la farmacia de tu vida. Ahora hay más, pero yo siempre los tomo sin confianza. Sin confianza. Claro, porque hay el tema de los probióticos es un problema, que no es problema, que es algo bastante positivo, porque controlaríamos uno de estos tres factores. El tema es, más allá de lo que tú dices, sí es real, pero incluso yo lo miraría desde otra mirada. Porque sí es verdad que cada uno tiene son millones y millones de bacterias, hongos, levaduras y parásitos de forma normal, fisiológica en nuestro intestino, y cada persona será distinta. ¿Por qué? Porque comemos cosas distintas, porque tenemos una edad distinta, entre hombres y mujeres distintas, o sea que es el agua que bebemos genera un cambio en la microbiota. Es todo distinto, entonces uno podríamos buscar o tender a buscar terapias personalizadas, un estudio de la microbiota de cada persona para saber qué probiótico indica. Existe a nivel como preliminar, pero existe.
Lo que pasa es que son muy poco confiables y yo no confío tampoco. Si está una persona tomando antibióticos, es bueno. Claro, tomar probióticos. Y a eso quería ir, ¿por qué es bueno? Porque sí hemos estudiado y sí sabemos que existen ciertas cepas probióticas que, independiente de cómo sea tu microbiota intestinal, tienen efectos terapéuticos. Por ejemplo, los corticoides, ¿no? Sabemos que el corticoide puede tener un efecto terapéutico en la mayoría de las personas o en todas las personas, porque tiene un mecanismo de acción. Los probióticos pasa lo mismo, los probióticos tienen efectos terapéuticos o potenciales efectos terapéuticos, independiente de si eres hombre, mujer, si eres mayor, más alto, más gordo, más flaco. Entonces, más allá de hacer como un estudio, un mapeo de toda tu microbiota intestinal por persona, que me parece casi un poco inviable incluso, me parece entender qué probióticos podrían tener un efecto terapéutico para condiciones clínicas, Crohn, colitis, celiaquía, psoriasis, enfermedades autoinmunes, ¿no? Artritis reumatoide. Y eso es lo que estamos estudiando. Y de hecho, existe un probiótico hasta el día de hoy, que algunos de ustedes lo conocerán, que se llama VSL3. Sí. ¿Este? VSL3. Sí. Vale, ese es el único probiótico estudiado que tiene 8 tipos de cepas probióticas y la mezcla de todo eso es de tratamiento para la colitis ulcerosa. El que pueden mandarnos El que manda. en el Macarena. Porque es el único probado. Sí. Me lo han mandado. Es el único probado para la colitis ulcerosa. Porque se ha probado, pero no significa que otros no lo tengan. Lo que pasa es que no se han estudiado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, están tomando antibióticos. Vale, ¿qué mató ese antibiótico de mi microbiota intestinal? No lo sé, pero sé que hay ciertas cepas probióticas que son capaces de repoblar el intestino y tener un efecto benéfico. Ese probiótico es de venta libre como cualquier otro. Este sí. Sí. Los probióticos son todos de venta libre, ¿no? Sí. Aunque te lo receten, eso no lo Sí, tienen sí. que pagar. Sí, lo quiere pagar. Pero eso lo manda de No, como no has escuchado Pero Sí, no, es que- en el hospital. Es que en el Macarena es el que suelen mandar. Yo tenía la mano en la Yo nomás que he tomado eso. Pero el otro día me dieron uno cualquiera. No sé. Claro, pero ahí está el problema. El Será bueno también. tema de los cualquiera. No, es que hay cepas probióticas que sirven para una cosa y otras que sirven para otra. A mí me dieron uno cualquiera, si me va a sentar bien o mal, o peor. Más no creo, pero bueno. La idea es que si estás tomando algo que tenga un efecto terapéutico, ¿no? A lo mejor no te va... Si son probióticos van a estar buenos porque hay probióticos en nuestro intestino. Ahora, que tenga un efecto terapéutico, que realmente repolo, que evite diarrea producto de un antibiótico, eso ya no puede estar asegurado si es cualquiera o no lo sabemos. Pero más no trabaja. Vale, vale. Que no sé si de aquí, de los que estamos aquí, de alguien le ocurre lo mismo que a mí. Yo como un día, voy a poner garbanzo, ¿vale? Garbanzo como un día y pues estoy perfecto. Y a lo mejor a la semana siguiente como los mismos garbanzos que me han sobrado y los congelo y los saco y después los pongo y esos garbanzos no me sientan bien. ¿Es posible? Sí. ¿Y por qué? Hay como dos motivos. ¿También te pasa así? Sí, me fío No sé si porque a alguien más le me ha pasa. sentado bien un día y Y luego al otro día día. La siguiente misma no. comida. Voy a repetir que me sentó bien ¿Eh? y sin embargo No sé yo por qué. Sí. Hay dos como potenciales explicaciones. Una de ellas tiene que ver con lo que has comido antes de haber comido esos garbanzos ese día, esa semana o la semana siguiente. ¿Por qué? Porque existe, que pasa mucho con las intolerancias, que los síntomas no vienen porque hayas comido algo. Los síntomas vienen porque ha habido una acumulación de ese algo. Entonces, por ejemplo, como uno, lo que sea, uno, estoy bien. Como dos, también estoy bien. Pero mi intestino a lo mejor es capaz de 5. Entonces, comí 1, comí 2, comí 3 y ahora como 10. Pues comí lo mismo que antes, pero 10 veces más y desencadenó síntomas. ¿Por qué? Porque a lo mejor supero la capacidad de mi intestino de absorber. Entonces, te pongo un ejemplo. Los garbanzos tienen, no sé, lo que tengan, ¿no? Que te pueda sentar mal. Tienen frutano, oligosacario, un montón de otras cosas. Almidón. Entonces, a lo mejor ese día yo hice una dieta así súper adecuada, ¿no? Voy a poner tu ejemplo que me es más fácil que lo conozco, que es la intolerancia a la fructosa. Los garbanzos tienen fructosa. Entonces, a lo mejor ese día en la mañana me comí, no sé, una infusión y una rebanada de pan. Bien.
A media mañana me tomo un yogur, bien. Y resulta que como garbanzo y perfecto. Pero luego la semana siguiente, en el desayuno, tomé rebanada de pan con miel. Bien. Y después me comí una pieza de fruta a media mañana. Hasta ahí bien está loco. Y como los garbanzos, ahí está, aquí el síntoma. ¿Por qué? Porque se acumuló a las fructosas anteriores. O sea que yo, sin saberlo, lo que estoy haciendo es, ¿Se entiende? al darme cuenta que con esa repetición se me daba mal, que hace una, recula. Dejo de tomar garbanzo. Claro, empiezo a estar y a nivelarme hasta que se me olvida de que me ha sentado mal y vuelvo a tomarlo. Claro. Me vuelvo a... Ya. Y el tema es que a veces excluimos muchos alimentos sin tener que excluirlo, porque a lo mejor no quieren que excluir los garbanzos, es que a lo mejor tienes que controlar lo que has comido previo. El acumulado. El acumulado. O la mezcla, ¿vale? Sí, más que las mezclas son las acumulaciones. Más que la mezcla, las acumulaciones. Las acumulaciones. Perdón, ese es un motivo. Y el segundo motivo, que esto es un poquito más rebuscado, pero pasa, por ejemplo, pasa con los pacientes que tienen SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano. Todos los alimentos que tienen almidón, el almidón, imagínate que es una cosa así. Entonces vienen tus enzimas digestivas y lo degradan y entonces tú ya lo puedes absorber. ¿Vale? Cuando tú cocinas un alimento, las patatas, el arroz, los garbanzos, lo congelas y luego lo calientas de nuevo, este almidón ya no tiene la misma estructura molecular. Ahora es así. Es como un ovillo. Vale. Entonces esto... intenta que tus enzimas traten de digerirlo. Imposible, porque está así como un ovillo. Los alimentos tienen que hacer procesos de digestión para que estén expuestos. Cuando vengan las enzimas se digieren. Entonces, a veces el congelar y recalentar las comidas, principalmente aquellas que tienen almidón, genera cambios en la estructura molecular de los alimentos. Últimamente he oído yo mucho lo de el arroz y la patata, Claro. no comerlo de inmediato, dejarlo enfriar. Pero claro, eso ya, porque tú ahí buscas Es almidón esto, por el motivo que sea que te lo indiquen. Pero para personas que tienen problemas de digestión o absorción, probablemente tener esto no es lo mejor. Por eso esos garbanzos que lo has congelado, por lo que lo has congelado y lo recalientas, después puede tener efecto. Que yo creo que esto es más difícil, yo creo que más que nada tiene que ver con la acumulación, pero esta es una potencial explicación a la pregunta. Perdón, que me había preguntado. Quería hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Qué me dices por ejemplo, del atún en lata, sardinas en lata, ese tipo? Sí, yo no tengo lo recomiendo. O sea, Sí. si las personas quieren comerlo, que lo coman. Obviamente lo nuevo, ¿no? Preferible fresco, pero si es en lata, o sea, en conserva, a lo mejor tirar por las conservas en vidrio, en lugar de la lata, principalmente porque tú no sabes. El tema es la cantidad de años que puede estar expuesta ese alimento a las latas. Y si las latas no pasa nada, porque están expuestas, están preparadas para recibir el alimento. Pero ya se ha tenido una mala manipulación, están abolladas, entonces esos metales sí se liberan. Pero entonces si es una conserva en vidrio, mucho mejor. Pero claro que la puedes consumir. Y otra cosa, la leche, yo he estado tomando, y no me ha ido mal, el queso de cabra. Me dijeron, ¿por qué me dijeron que la leche de cabra es bastante buena? Hay explicaciones por qué a veces se tolera mejor la de cabra y la de oveja que la de vaca. Y es por esto, porque la proteína de la de vaca, la proteína tiene una estructura molecular muy grande. Entonces a veces no es la lactosa, es la proteína de la leche que me puede estar ocasionando mal. ¿Por qué? Porque la proteína es muy grande. La proteína de la de cabra y de la oveja es más chiquita. Entonces a veces se tolera mejor. Sí, le quería preguntar que, por ejemplo, ella que ha nombrado las patatas que dicen que, por ejemplo, después de cocerlas, que se enfríen y demás, para que... Es verdad que eso, o sea, eso que yo he escuchado de que, por ejemplo, tener toda la noche las patatas cocidas en la nevera y después al día siguiente comértelas frías, tiene efecto probiótico. ¿Eso es verdad? O, por ejemplo, en el caso de las personas que tenemos como no nos beneficia. No es que no te beneficie, no es que te beneficie, pero yo creo, o sea, hay como varias cositas que uno va estudiando a ver si tendrá algún efecto. Desde mi punto de vista, probablemente todas esas técnicas tienen un menor impacto en la enfermedad inflamatoria intestinal que otros tratamientos nutricionales o dieterapéuticos. ¿Que te afecta a negativo? Probablemente no. De hecho, puede ser incluso por este efecto prebiótico, que más que probiótico es un efecto prebiótico, ¿no? Porque alimenta aquellas bacterias positivas. Pero no tengo claro que
cuál es el nivel, la significancia de ese impacto al hacer eso. Vale. Sí, que si te la comes recién cocido la patata caliente, que siente igual, que se supone que... Para mí sí. Vale. Es que no hay una evidencia contundente al respecto. Y mientras la nutrición es una ciencia basada en la evidencia. La nutrición es una ciencia y tiene que ser basada en la evidencia. Y no existe una evidencia contundente para eso. Entonces no tiene ningún sentido dar modificaciones o restricciones cuando no las hay. Más dudas. Más dudas. ¿La cerveza es mala? La cerveza que va a ser mala. Hombre, si quieres eres intolerante al gluten, Claro. tienes que tomarla sin gluten. Sin gluten, claro. Si eres... Sí, pero si toleras el gluten la puedes tomar. A ver, Vale. Le pasa al vino, como Pero sin arroz. Retomando lo que ha dicho él, a mí me está pasando últimamente y de hecho pedí a ver si había intolerancia al gluten, porque sí me he dado cuenta el pan de trigo que me sentaba fatal. Sí, Fatal. Entonces me han hecho las pruebas y además me dijo la doctora, no te voy a volver a hacer porque hay veces que hay unos valores que puede que, pero lo suyo es tan claro que no la tiene. Entonces, ¿hacia dónde miramos para ver qué tipo, por qué el gluten? De hecho, ya el pan ya me lo he quitado, he probado varias cosas, pan sin gluten es malísimo. sí. Y Bueno. estoy quitando, no, ya estoy Pero en la fase que me voy a hacer mi pan, porque Bueno, ya no me no. fío. Lo que pasa es que yo... El único pan que yo tomo es el del desayuno, también hay que decirlo. Pero es que he probado ya esto de ensayo y error, llega un momento en que cansa, porque... Es que yo insisto en algo. ¿Hacia dónde? La fructosa, la lactosa, el sorbitol, el gluten, son compuestos que pueden ser potencialmente dañinos si tu intestino está inflamado. O sea, y a lo mejor mañana te va a sentar mal otra cosa, ya no te va a quedar en la lista, pero no tiene que ver con esa otra cosa. Está claro que no tuvo que ver con el gluten, ¿no? Está claro que tú probablemente sí vas a comer fructosa, tiene que ver con cómo se repara un intestino dañado. Más allá del compuesto, del gluten. Después de operado, que está comiendo pan. Claro, y probablemente está operado porque toda la parte que fallaba se la han quitado. Entonces todo lo que está bien lo puede hacer ahora bien. Por eso el gluten te No solo lo han quitado, sino que además está desconectado. Claro. Con la ostomía ya no pasa No, por no ahí. pasa, eso no, Ya no claro, pasa por no está fuera del juego. Claro. Entonces, exactamente este es el ejemplo que aplica para lo que te quiero comentar. ¿Verdad? Y el pan integral. Sí, el pan integral es una buena pregunta porque depende, depende del estado en el que esté. Porque el integral tiene un muy buen efecto sobre las bacterias. O sea, el pan integral, el salvado de los cereales, alimenta las bacterias buenas. O sea, que estamos jugando con la microbiota. Está muy bien. Lo que pasa es que el problema del integral es que la fibra de los productos integrales tiene algo que se llama efecto cepillo. Que quiero que se lo imagine, que esto está inflamado, ¿vale? Me quemé, está inflamado. Y ahora cojo un cepillo y empiezo a hacer así. Me hago, duele, me lo inflamo más y lo daño más, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en un periodo de brote, donde sabemos que ese intestino está inflamado, no podemos comer productos integrales. Porque tiene ese efecto que es como que fuera un cepillo para el intestino. Pero está inflamado, si no puedo, porque si no daña. Sí, Pero pero come centeno, ¿no? El pan de centeno. El centeno es un cereal, pero puede ser integral o no. El trigo puede ser integral o no. El arroz puede ser integral o no. claro, pero el kit de la cuestión, yo llevo muy poco tiempo, llevo con 3 años, entonces el kit de la cuestión es, ¿en qué momento sé yo, después de una remisión, o sea, después de un brote en el que ya me encuentro bien, cuándo puedo yo introducir? Sí. Porque es bueno introducir Claro, lo que sí. Hay indicadores el clínicos. integral, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es de lo que estamos hablando. Hay indicadores clínicos. O sea, pueden haber indicadores bioquímicos, como por ejemplo hacer una PCR, una calprotectina fecal, pero también hay indicadores clínicos, que no cada vez que queramos introducir un alimento vamos a mandar a hacer una analítica, ¿no? O una prueba. ¿Cuáles son los indicadores clínicos para mí? Primero, peso corporal. Si un paciente en periodo de brote ha perdido peso y comienza a ganar peso a lo que fue su peso habitual, es un buen indicador. ¿Por qué? Porque si ha cogido kilos es porque su intestino está absorbiendo los nutrientes.
Si está absorbiendo los nutrientes es porque está cumpliendo la función. Si está cumpliendo la función es porque ya no está inflamado. Entonces partimos por ahí. Ese es un indicador para mí, la recuperación del peso corporal. ¿Y el revés? ¿Ves? ¿Y el revés? ¿Se ha ganado peso con la crisis? Claro, es porque hay una pérdida de la absorción de nutrientes, no está cogiendo los nutrientes. Entonces significa que su nutriente O está sea, ha inflamado. aumentado eso. Lo que quiero Si hay decir- aumentado peso corporal en la crisis, es que ya tiene que ver qué tipo de crisis fue. O sea, dónde está afectado, porque probablemente haya afectado al intestino delgado y afectado al intestino grueso. Porque cada paciente es distinto, ¿no? Pero el indicador de peso corporal está más bien asociado a una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa que sea más bien más ileocecal. Porque si es una colitis ulcerosa, generalmente el colon, que es el intestino grueso, absorbe poco. Absorbe más minerales, pero no tanto nutrientes. Entonces, el peso corporal en pacientes con colitis ulcerosa que hayan tenido brote, pero que sean de las partes más bajas del colon, probablemente ya no es un indicador clínico para ese tipo de pacientes. Porque, claro, ellos no pueden ganar o no perder peso en un brote. Pero ¿por dónde está la afectación? Y los síntomas digestivos. Si hay hinchazón, si hay distensión, si hay diarrea, toda la clínica es un indicador para saber en qué momento introducir, cuando no lo es el peso corporal o juntito con el peso corporal, son indicadores para saber cuándo consumir o no, a integrar, etc. De todos modos, para vuestra tranquilidad, con el paso del tiempo te haces experta. Sabes perfectamente yo tengo cuando ya estás 3 en brote años. y cuando no lo estás. En 3 años tengo ya un máster Claro, de... conforme vaya pasando lo que me queda es- conforme vaya pasando el tiempo, te irás dando cuenta, vamos, sobre la marcha. ¿Cuándo cambio? Ya tengo que empezar a mi dieta blanda porque esto viene ya por aquí. O cuando ya puedo decir, tranquilo, vamos a empezar a retomar mi alimentación habitual y pueda. Eso lo vas a saber, vamos, perfectamente, es cuestión de tiempo. Hombre, Esta enfermedad yo quiero cuesta. saber, quiero entender y quiero pensar eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llevo muy poco tiempo, ha sido un cambio muy drástico en mi dieta, porque mi dieta era prácticamente 60 vegetal, 40 animal. Entonces, por toda la intolerancia que tengo, aparte de un hipotiroidismo, se me ha juntado todo. Y tengo un desbarajuste de dieta que cuando me dijo la doctora, eso es cuestión de ensayo y error, llevo 3 años con ensayo y error. Entonces está una ya un poco cansada. De ir probando ensayo y error, y de ir leyendo cosas. Y hay veces que me saturo de leer, ya no solo cuando voy a comprar, sino hay veces que lo de comprar al principio para mí fue... Con lo de la fructosa y el sorbitol fue horroroso, pero ya, aun quitándome yo todo lo que se ha procesado, verduras me las he minimizado, ha sido un cambio muy grande, ¿sabes? Y cuando has puesto que es muy importante un control de dieta, estoy descontrolada ahí. Claro, el tema es que además tienen intolerancia sobre una enfermedad inflamatoria intestinal. Y allí es curioso, porque con toda la intolerancia que tú tienes, todo lo que hablamos delante, la dieta natural, como que no aplica para nada. Claro. ¿En qué momento el omega 3 puede hacer daño o puede beneficiar? Daño ninguno. Porque nos quitaban, cuando yo estaba en el brote me decían menos más grasa azul. Sí, no, pero eso es pescado graso, pescado azul, pero principalmente porque los pescados azules son pescados grandes, tienen más metales pesados, pero no por el omega 3. Porque el omega 3, lo voy a escribir aquí ya, el omega 3, esto lo estudio yo, está compuesto por 2 grasas, uno que se llama DHA y otro que se llama EPA. Pues lo que hemos visto, y no solamente en la enfermedad inflamatoria intestinal, sino que en otras enfermedades autoinmunes, lo que hemos visto es que el DHA tiene efectos terapéuticos para disminuir la respuesta inmune, y lo hemos visto en artritis reumatoide y en psoriasis, que son otras enfermedades autoinmunes, y el DHA tiene efectos. De hecho, por ejemplo, en Australia muchos de los tratamientos biológicos o tratamientos con corticoides o cremas incluso para psoriasis vienen con DHA, porque tiene efectos terapéuticos, porque tiene efectos antiinflamatorios. No tanto, no, el que se ha visto que es el DHA. ¿Pero conviene que tenga esos dos? Sí, pero realmente lo que hemos mostrado es que solo DHA
incluso sin EPA, tiene efecto antiinflamatorio. DHA lo trae el omega 3. El omega 3, cuando decimos omega 3, realmente estamos diciendo DHA más EPA. Más EPA. Entonces, claro, yo puedo comer omega 3 a través de los alimentos, ¿no? Sí. Pero luego, si quiero, no sé, yo por ejemplo, para claro, como suplementación, vale la pena solamente comprar DHA, no omega 3. Sí, pero ahora ya viene en la segunda parte, te va al stand de omega 3 y uno pone más, otro menos, qué cantidad diaria es la óptima para conseguir esa... Yo trabajo con mis pacientes 1200 miligramos al día. 1200 al día. Aunque después te puede comer un pescado. ¿Cómo? Aunque Si, después... por ejemplo, te tomas... Sí, está la equivalencia. Por ejemplo, 800 miligramos al día de DHA equivale a 400 gramos de pescado al día, todos los días. Vale, pero digo yo, que si yo, por ejemplo, tomara... Es un poné, ¿eh? Sí. Es un poné. Es un poli. Es un poné. Yo tomo 1200 gramos, 1000 Sí, lo que sea. gramos de omega 3. Y si me como un pescado, ese día azul, también me lo tomo en 1200. No, No, se no va a suma, tomar de ¿no? 1200 más 800. Le Le va a poner la señora aquí. No, Ese día tiene sobredosis. Sería malo eso. No existe, no de hecho, porque, o sea, eso mismo, lo que como tú lo planteas, no. O sea, primero no hemos visto como sobredosis en corto mediano plazo. Y segundo, a los estudios clínicos que se han hecho con DHA superan los 1200. O sea, hay estudios que hasta 4000 tienen, 6000 al día. Lo que pasa es que se ha visto que 4000 tiene casi el mismo efecto terapéutico que 1200, por ejemplo. Vale. Y por ejemplo, No pasaría nada si te comes hasta 2 pescados al almuerzo, en la cena, más suplemento. Vale, ya. Y yo tengo una ileostomía, ¿vale? Lo cual tengo un poco recorrido, no sé hasta qué punto puede absorber el tema. Os digo que si me lo puedo tomar por mi cuenta eso. Realmente el DHA es donde se absorbe en el duodeno. O sea, tú podrías decir, bueno. Están vendiendo ahora Viagra. Claro. Para evitar los metales. Los metales. Sí, es una muy buena alternativa. Está bien. Es una muy buena alternativa. Generalmente los DHA de buena calidad, o sea, los que uno sabe, vienen procesados, vienen filtrados. Los DHA de pescado Con un sello, sí. vienen con el sello que vienen filtrados de metales pesados. Pero está la alternativa, por ejemplo, para veganos, que es DHA de algas. Las dos son igual de buenas. Por el de algas es solamente una alternativa de pescado. Pero si a ti te dicen de alga tiene 1000 miligramos de DHA y el de pescado tiene 1000 miligramos de DHA, es lo mismo, porque es DHA. Antes cuando has dicho hinchazón y inflamación, ¿no es lo mismo? ¿Te refieres No, me refiero a la distensión abdominal. Es que yo noto muchas veces hinchado, pero después estoy bien, no me noto... La hinchazón básicamente son gases que se acumulan. Me toco y me duele, Claro. pero no me duele... Sí, porque ese hinchazón son gases, que puede dolerte o no, o No incomodarte o no. me noto gases, ¿no? No, bueno, es que son gases que no significa que sean que tú los notas. Son gases dentro del intestino. Una cosa es la distensión por gases y otra cosa son meteorismo, flatulencia, eructo. O sea, separada. Esa hinchazón que tú ves que no eructa, no te tiras pelo, o sea, nada, pero te sientes así como que molesto. ¿Es por lo que como? Los gases son liberados, son producidos. Sí, bueno, eso tiene una explicación. Porque los gases tienen nombre, se llaman butirato, metano, hidrógeno, ¿vale? Esos gases tienen un nombre. Y esos gases, alguien los produce, ¿no? ¿Quién los produce? Las bacterias. Y hay bacterias, tipos de bacterias que son más productoras de hidrógeno, otras bacterias que son más productoras de metano, otras bacterias que son más productoras de butirato, de acetato, de distintos gases que tienen nombre. Que no significa que tú los veas o que los eructes, están ahí. Esas bacterias, que son las liberadas, que son las que producen gases, esas bacterias producen gases cuando comen. Como las personas comemos y vamos al baño, le pasa lo mismo a las bacterias. Las bacterias comen, se alimentan y, producto de la alimentación, liberan gases, que son todos estos los que te mencioné. ¿Cuáles son el metano y el hidrógeno? Son gases que lo producen las bacterias malas.
Entonces, si tú siempre estás hinchado, la conclusión, si venimos de esta teoría, es que probablemente tu alimentación esté generando, o que tu alimentación sea a favor de alimentar bacterias dañinas en lugar de las benéficas. Y el... Perdón, es que me falla. Ya, a mí me está pasando de unos meses para acá. Me noto más delgada. Después, la cantidad de DS es muy poca. Digo, ¿dónde está aquí? No, que no. Sí, la masa fecal, ¿no? ¿Dónde hay masa Ella fecal? está Que la tengo, Ah. que me veo un poco y estoy adelgazando. Claro, ahí habría que revisar cómo está tu alimentación, ¿no? Porque si hay dos cosas que van juntas de la mano, estás perdiendo peso y tienes menos masa fecal, Sí. ¿no? Entonces, claro, la masa fecal viene de la alimentación, comemos más, tengo mayor masa fecal, como menos, tengo menos masa fecal. O que mi alimentación sea bastante astringente, que me produzca estreñimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí habría que evaluar, pero tengo la sensación yo que si has perdido peso en conjunto, habría que reevaluar cómo ha sido el cambio de tu alimentación en este último tiempo. Ha disminuido la ingesta calórica, ha disminuido la ingesta de fibra, porque has perdido peso, ¿no? Pero yo como casi siempre igual. ¿Y has Me tenido parece periodos? me extraña. Sí. ¿Y no has tenido periodos de diarrea previamente? No, al revés. Siempre con estreñimiento, ¿no? Muy poca cantidad. Sí. Bueno, habría que ver por qué estás perdiendo peso primero, ¿no? Sí. Que yo creo que es algo que se tiene que evaluar por qué y ver si está relacionado con el tema de tus deposiciones, por ejemplo, ¿no? Y con respecto a lo del estreñimiento, primero ver cómo ha cambiado tu dieta, si tienes suficiente agua, si tienes suficiente fibra y también la parte de la microbiota intestinal es un factor importante. Hay, por ejemplo, cuando has escuchado de síndrome de intestino irritable, tengo colon irritable, el colon irritable puede cursar con diarrea o con estreñimiento y sigue siendo colon irritable. Y la base también es la alteración de nuestra microbiota intestinal. Hay bacterias que cuanto más desarrolladas generan estreñimiento y otras bacterias, por ejemplo, Clostridium difficile. El Clostridium difficile es una bacteria que cuando se desarrolla mucho genera diarrea, ¿no? Y es generalmente la diarrea del viajero. O sea que la microbiota es un mundo de tratamiento, de enfoque, de estudio. O sea, hay varias cositas por las cuales hay que enfocarse. Hay más que Muy complicado. Sí, yo quería preguntar sobre el omega 3. Sobre el omega 3. ¿Qué alternativa de alimentación hay al pescado? Claro, las algas es una alternativa, o sea, las algas, consumir algas, por ejemplo, en las ensaladas o en un guiso, agregar algas, yo sé que es complejo. Eso tiene mucha fibra pero es un tipo de fibra bastante buena realmente, porque es una fibra no de la de cepillo, es una fibra que se llama fibra soluble. Yo entiendo que es complicado porque España no se caracteriza por comer algas, ¿no? Si te vas a China, te vas a Japón, te vas a Chile, es una dieta base de algas, uno lo entiende. Pero luego, bueno, esa es una alternativa, ¿no? O tomarlo como suplemento. Directamente, sí. O lo otro, hay unas semillas que se llaman lino, ¿las conocen? Sí. El lino tiene un tipo omega 3 que se llama ALA. Y cuando nosotros comemos ALA, que viene del lino, en nuestro intestino se metaboliza, no, en nuestro intestino no, en el tracto digestivo se metaboliza y se transforma en DHA. El único problema es que esta conversión tiene una eficiencia del 30%. Hay que comer mucho, ¿no? Hay que comer más bastante y también tiene fibra. Pero es una fuente de DHA, o sea, realmente es una fuente de ALA que favorece el DHA. ¿Y la deficiencia de pescado? Porque es que no lo puedo. Sí, yo te diría que el pescado tiene como dos nutrientes importantes, pero que puede vivir sin pescado, claro que puede vivir sin pescado. De hecho, las personas que son veganas no comen pescado y hay dietas veganas tremendamente saludables. Entonces, primero la suplementación. O sea, si puedes comer pescado, no lo puedes comer, pero te gusta, o sea, no hay nada que te lo impida, algún suplemento de DHA de pescado o de alga.
Y luego la proteína, pero la proteína la puedes cubrir por otro tipo de nutrientes. Bueno, De puede ser alimentos. proteína en cualquier tipo de carne, ¿no? En carne, carnes, Bueno, fruta, huevo. El huevo es una tremenda proteína. ¿Los batidos de proteína los probáis? Sí, no. Porque lo que tienen los batidos de proteína, que el 99% de los batidos de proteína tienen emulsiantes. a mí me sientan fatal, vamos. Por eso. Yo he empezado a tomar batidos de proteína y no me... La verdad que no me sienta... Sí. Mira, esto no significa que si tiene emulsiante va a ser súper malo para todo el mundo, porque ya sabemos que todos tenemos nuestra respuesta, es lo que sabemos a nivel genérico, lo que está estudiado. Pero si tú me preguntas a mí, ¿me recomiendas a un paciente con Crohn o colitis ulcerosa el batido proteico que lo voy a tomar todos los días? Yo te digo no. No, es que tenga emulsiante. Todos. ¿Y la creatina? Eso ya es otra historia, porque lo que hace la creatina, yo también la recomiendo, la creatina... Todos los días. ¿Cómo? Que a mí me han mandado batidos de proteína eso al día. Bueno, pero no, a ver, lo estamos hablando de los batidos, eso es como más para deportistas. No, de deportistas no, de... Sí, yo sé lo del hospital, Vale. Además, incluso lo que hablábamos al principio, ¿cuánto tengo que tomar? Imagínate que tuviera, vale, pero a lo mejor yo me lo tomo, yo no sé, ¿no? Por cuánto le indicarán, por 3 meses, hasta que recupere peso, me siente bien. No sabemos si 3 meses puede generar un problema o realmente 3 meses es poco tiempo. Insisto, cuando nosotros probamos en ratones, los ratones viven 1 año. Y yo le doy carraginina, que es un emulgente, por 6 días y desarrolla la enfermedad. Pero en relación a 1 año de vida completo. Claro. Entonces, 3 meses para una persona llega a ser significativo para desencadenar la enfermedad, que puede vivir una expectativa de 80 años, no lo sabemos. O sea, es mantenerlo bajo control. Que tú lo puedas comer de manera excepcional o bajo control por un periodo determinado, a evaluar. Pero no es un no definitivo, porque no sabemos la proporción. ¿Se entiende un poco el concepto? Y lo de la creatina yo lo recomiendo, pero la creatina cuando están en remisión, no en brote. Porque el tema de la creatina es que la absorción de la creatina requiere un intestino sano, ¿vale? Y la creatina se absorbe por un mecanismo que se llama difusión facilitada, que tú necesitas que en este intestino, que en esta célula intestinal, haya un transportador que coja la creatina y la meta. Entonces, yo realmente la recomiendo cuando estás en remisión, no cuando estás en brote. Y lo que hace la creatina, como vamos a generar, si a alguien más le interesa, lo que hace la creatina es generar definición muscular. Lo que hace la creatina es, esto imagínate que es una célula del músculo. Muchas veces el agua está alrededor de la célula. El agua no tiene que estar alrededor de la botella, el agua tiene que estar adentro de la botella, ¿verdad? Porque si la puedo tomar, así la botella, si no la botella seguirá así. Lo que pasa es que a veces tenemos las células, nuestro músculo así. ¿Por qué? Porque el agua se fue afuera. Entonces lo que yo necesito es volver a echar agua para que la botella recupere su forma. Eso es lo que hace la creatina. La creatina lo que hace es meter el agua adentro de la botella. Entonces ahora la botella está en condición, ya no está así. Y eso genera la definición muscular. ¿Y eso en qué alimento está? ¿O qué pastor que toma pastillas? Sí, no, ese está generalmente en los alimentos proteicos, pero lo que hacen las personas que lo toman a nivel deportivo lo compran como suplemento, porque se necesitan grandes dosis. Lo mismo que la creatinina, ¿no? No, no es lo mismo. Y que la carnitina, porque la carnitina también se consume a nivel de suplementos deportivos, pero esa sí sirve para perder grasa corporal, por ejemplo. ¿No? La creatinina es un producto de metabolización de las proteínas que sirve para medir la función renal, cómo está tu riñón. Yo te iba a preguntar, respecto a lo que has comentado antes de la pérdida de peso y demás. Yo, por ejemplo, me pasó que vivía solo y demás, comía menos cantidad de alimentos y comía lo que es más el tema de fruta, pescado y a lo mejor menos, por ejemplo, menos guisos, comida menos elaborada y que puedan ser más pesadas y demás. Entonces perdí mucho peso, pero me hicieron una analítica y una calcoprotectina y estaba la analítica perfecta. Y es verdad que yo me sentía mejor que cuando a lo mejor en ciertos momentos de mi vida pues he comido más. Entonces mi pregunta es, el hecho de que tú comas menos, porque por ejemplo el síntoma de delgadez podría ser un
indicio de un brote, pero yo, sin embargo, tanto en la analítica como yo a nivel personal me notaba bien. Que luego cuando comía más me di cuenta de que a lo mejor me notaba más pesado, más hinchado, peor. El hecho de que comas menos beneficia o algo que no está recomendado cuando se tiene un brote o cómo va. Claro. Lo que pasa es que la pérdida de peso tienes que ver por qué se ha perdido peso. Porque si tú has perdido peso porque sigues una dieta súper buena y yo te evalúo y tu masa muscular está bien y tu peso está dentro de un rango aceptable, está bien. Pero si has perdido peso porque has dejado de comer, porque te da miedo, porque cada alimento te sienta mal, o has perdido peso porque has tenido diarrea, o sea, tiene que ver esa pérdida de peso a qué está asociada. ¿Vale? De igual forma, siempre en el fondo, el peso es un indicador de estado nutricional. El estado nutricional es un indicador de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿vale? Principalmente incluso el sistema inmune. De hecho, existe un diagnóstico que se llama desnutrición proteica, que tú en peso estás perfecta, pero tienes la albúmina en sangre súper bajita. De hecho, ningún paciente que se tiene que operar se va a cirugía con una albúmina baja, porque es un indicador de estado nutricional. Entonces, tiene que ver con por qué has perdido esa masa muscular, o por qué has perdido, o por qué tienes una albúmina bajita, ¿no? A pesar que tengas un peso adecuado. Cuando yo digo el peso corporal es un indicador, pero después ya viene cada caso, ¿no? Tipo, estabas con obesidad, pongo un ejemplo, no sé si estabas con sobrepeso o obesidad, cambié mi dieta más sana y ahora estoy súper bien, tengo un peso adecuado en los rangos. Pues esa pérdida de peso no es negativa, es positiva, ¿no? Porque bajaste de algo que era negativo a algo que está en el rango aceptable, saludable. Y otra duda, ¿el arroz blanco? ¿El perdón? El arroz blanco. Sí. ¿Es bueno o malo? Es que no, o sea, el arroz es arroz, ¿no? Sí. Va a ser bueno o malo dependiendo de las condiciones de cada persona. Por ejemplo, a mis pacientes que tienen SIBO, que tienen sobrecrecimiento bacteriano, yo les restringo el arroz blanco, porque tienen mucho almidón y el almidón es el principal nutriente para las bacterias del SIBO. En ese caso, el arroz malo. Pero una persona que está con diarrea, yo le recomiendo arroz blanco, porque tiene un efecto astringente. Entonces, en ese sentido, el arroz blanco es bueno. Un paciente que está con brote, yo le recomiendo arroz blanco y no integral, porque en ese sentido es bueno. ¿Se entiende, no? En el fondo es como dependiendo la condición de cada persona. Vale. Y otra cosa, y el tema de los frutos, por ejemplo, si hay aceite de oliva, ¿es malo o bueno? Porque, por ejemplo, yo a veces cuando yo como cosas que no me las cocino yo o en mi casa y demás, yo noto, por ejemplo, que me cuece la boca, o no solo que el aparato bloquea la barriga y demás, sino, por ejemplo, que me puede cocer la boca y cosas así, o incluso el esófago y demás. ¿Eso puede ver un poco en lo que son las grasas vegetales, como el aceite que se utiliza y demás? O Claro. no sé si... Eso o sea, habría que ver por qué ese escozor, ¿no? Porque realmente en la literatura no está demostrado, o sea, que es malo, el frito, o sea, que los aceites se sometan a calor, ¿vale? Eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque se oxida. Entonces imagínate una persona, quiero que lo vean así, si yo como frito una vez al mes no pasa nada, pero si como todos los días frito, la enfermedad inflamatoria intestinal, de hecho yo creo que tiene una mala definición, porque no es solamente inflamatoria, es oxidante. O sea, hemos demostrado que en un Crohn y en una colitis hay oxidación e inflamación, ambas cosas, al mismo tiempo y entrelazados. Entonces, lo que uno supone es que todo lo que yo haga tiene que ser antiinflamatorio, medicamentos, dieta, y antioxidante, medicamentos, dieta. Entonces, si tú me dices la fritura, pues la fritura lo que hace es que el aceite lo oxida. Entonces, oxidante. Todo lo que no necesito, ¿verdad? Que tiene que ser antioxidante. Ahora, lo del picor y el escozor no lo tengo, o sea, no lo sé. Y da una última cosilla que tengo. En el caso de, por ejemplo, cuando estaba más delgada y demás, es verdad que me salían llagas en la boca y eso, entonces yo no sé si era de mi enfermedad, por ejemplo, de alguna causa tipo, claro, yo que pensé, digo, algún déficit de alguna vitamina o lo que sea, y me mandaron vitamina A y vitamina E. ¿Qué opinas de...? Sí, la vitamina A se indica para la recuperación de las mucosas. Por ejemplo, si hay llagas, yo indico vitamina A para recuperar mucosa. Entonces, si tenías llagas en la boca y tal, y te dieron vitamina A,
es parte del tratamiento. Ahora, las llagas, la enfermedad del Crohn, por definición, puede generar lesión desde la boca hasta el ano. Lo que pasa es que pero también la desnutrición, yo no sé cuál era tu bajo peso, pero yo he tratado con pacientes desnutridos por otras causas, y los pacientes desnutridos tienen llagas y laceraciones, pero es por la misma desnutrición. ¿Vale? Entonces, claro, habría que ver cuál es el motivo de esas llagas, pero la vitamina A es parte del tratamiento. Esto es breve. ¿Qué produce primero? ¿La inflamación produce la úlcera o al revés? La úlcera que sea en colitis ulcerosa. Bueno, sí. No, la inflamación produce la úlcera. Es así. O sea, la úlcera es una consecuencia de un proceso inflamatorio y oxidante, además. Bueno, yo creo que estamos bien, ¿no? ¿Estáis todos suficientemente desinformados? ¿Os habéis dado cuenta de que no tenemos ni idea? ¿Os habéis dado cuenta, no? Que no tenemos ni puñetera idea. Bueno, pues eso es un buen comienzo. Es el camino de aprender. Bueno. Claro, pero y solamente como general, ¿no? O sea, todo lo que hablamos son informaciones, y como me preguntaban, ¿esto es bueno o malo? Siempre recalcar que la nutrición es un tratamiento como cualquier otro, o puede ser potencialmente un tratamiento, y como cualquier tratamiento es individualizado. O sea, esto es una información general, pero ya luego cada condición es distinta a la otra. ¿Vale? ¿Puedo hacer una pregunta? Porque hemos hablado de comida y bueno, de bebida poco, aparte de la verdad, ¿no? Entonces, a mí me pasa una cosa curiosa que no sé si le pasa a los demás, que cuando estoy en brote no tolero el agua. O sea, me siento fatal. ¿Incluso la de grifo? Sí, yo de hecho solo bebo agua de grifo. Bebo agua, pero tolero poquito. Sin embargo, la Coca-Cola me sienta bien. No sé por qué, en brote, poquito a poquito, muchito, y me calma. Sin embargo, el agua me pone mala. Tú sabes que en Latinoamérica, cuando todavía la escasez de medicina tal, se indica Coca-Cola para que su origen era la medicina, pero claro, hoy en día, por la porquería que tiene, en Marruecos también, ¿no? Claro, porque por varias cosas, pero una porque la Coca-Cola, que también es el efecto negativo, tiene minerales, entonces le sienta muy bien, ¿no? Pero son minerales como el fosfato, y esto importa. Yo la Coca-Cola, fanática número uno de la Coca-Cola, o sea, no me la puedo comprar porque me la tomo. Claro, pues mejor ni la compro. Pero la Coca-Cola a largo plazo genera osteoporosis, porque tiene mucho fosfato, y el fosfato es quelante del calcio. Pero dicen que cuando tienes diarrea no está muy bien. No, a mí me sienta bien, pero no, como has dicho lo de los minerales, no te recomiendan Aquatic. ¿En diarrea? En diarrea, porque bueno, no sé por qué. No, yo la recomiendo. Sí, ¿no? Sí, claro. Y eso es verdad. Electrolitos sí, ¿no? Claro, es que el acuario es un electrolito realmente. Ahora, no tan perfecto, porque los electrolitos, porque con esto termino, la sangre tiene una osmolaridad. La osmolaridad es la concentración de todos los electrolitos de nuestra sangre, dan como una concentración final, que es cerca de 300. Esa es la osmolaridad de nuestra sangre, que es la concentración de electrolitos. Entonces, para que una bebida realmente sea rehidratante, es decir, que tenga electrolitos en la concentración perfecta, esta bebida tiene que tener 300 miliosmol, es la osmolaridad, para que llegue al de la sangre. El acuario no tiene 300, nadie sabe cuánto tiene, pero tiene electrolitos, por eso te sientes un poquito mejor. Pero las que compramos en la farmacia, que son las sales de rehidratación oral, la osmolaridad dice 300, porque es la concentración perfecta de electrolitos que simula la concentración del plasma de la sangre. Yo tengo azúcar y yo también soy una fanática de la Coca-Cola. Vamos a ver, ¿eso es verdad la de cero? No tiene azúcar. ¿Seguro? No, sí, 100%. Lo que pasa es que tiene otras porquerías. Eso. Pero si tú me preguntas si es cero azúcar, es cero azúcar. Pero ¿Y tiene cero cafeína? Que yo la pido, digo, la que tiene una cero. Cero. ¿Tampoco tiene cafeína? Tiene poca cafeína. Lo que pasa es que por normativa, por debajo de los 0,1 creo, ya se puede decir sin cafeína. Tiene, pero poco. Bueno, y entonces la porquería que tiene esa que no tiene azúcar me viene también mal, ¿no? Sí, de hecho sí. De hecho yo creo que esa porquería viene peor que el azúcar. Claro. Mejor tomar la normal. Sí, ya por terminar esto de los líquidos elementos,
Entre la cerveza y el vino, estando en brote, alcohol cero. Claro. Pero para ti, por ejemplo, vino no, porque es intolerante a la fructosa. Me quité de la cerveza porque necesitaba y ahora me va a quitar el vino. Bueno, vino blanco, que tiene menos fructosa, pero sigue teniendo fructosa. Sigue teniendo, claro. Pero mucho menos.